paz de Dios, amada iglesia. Ciertamente estamos en una semana, ¿verdad? Que recordamos, toda la semana recordamos lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Lo que el Señor Jesús vino a esta tierra. ¿Cuál era la misión del Salvador? ¿Por qué Él vino a esta tierra? Y estamos recordando, el pueblo de Dios, una vez más, estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque recordamos esa última semana antes de que el Señor Jesús fuese ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Yo les pido, amada iglesia, abramos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Aleluya. Hemos visto, hemos escuchado, hemos recordado esa entrada del triunfo del Mesías a la ciudad de Jerusalén. Hemos visto también cómo el Señor Jesús ha sido confrontado por los diferentes líderes religiosos de aquel tiempo. Hemos visto cómo el Señor Jesús contesta con toda autoridad. Hemos visto cómo el Señor Jesús en esta semana va cumpliendo cada una de las profecías que estaban escritas acerca de él. Y en esta noche vamos a considerar esta porción de la palabra de Dios y vamos a leerlo de una manera unánime, del versículo 1 al versículo 8 del capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Y cuando estamos listos, glorificamos a una el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de un perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y que teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjalo, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y el tema que vamos a considerar esta noche es: la hora ha llegado. La hora ha llegado. Y en esta semana estamos recordando la semana de la expiación. Y el Señor Jesús sabe que su hora ha llegado, que su hora está cerca. Pero aún así,
el Señor Jesús se da el tiempo para visitar a sus amigos. Se da el tiempo para visitar a aquellos amigos a los cuales Él amaba y dedicarles un tiempo especial, cenar con ellos. Lázaro come a la mesa. Marta sirve, pero esta vez Marta sirve a la mesa sin ninguna queja, sirve sin quejarse. María unge los pies del Maestro. Y vemos aquí este cuadro, esta familia, estos hermanos que están siendo visitados por el Maestro, por el Señor Jesús. Punto número 1. Un banquete en Betania. Dice la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Encontramos aquí, en este pasaje, la visita de cortesía de parte del Señor Jesucristo a sus amigos, los cuales vivían en la ciudad de Betania. Betania era una ciudad contigua a Jerusalén, no muy lejos de la ciudad de Jerusalén. Y los amigos del Señor le hicieron allí una cena. Esto sucedió en la semana de la crucifixión del Señor Jesús. El Señor Jesús se da ese tiempo y fue con sus amigos, fue a visitar a sus amigos en esa cena, la cual estaba siendo preparada en el honor del Señor Jesús. ¿Por quiénes? Por sus amigos, Marta, Lázaro y María. Eran los que estaban allí. Ahora, la venida del Señor Jesús a Betania, cuando Él hace esta visita, puede ser considerada como el prefacio a la celebración de la Pascua. Puede ser considerada como el inicio, lo que da inicio a la celebración de la Pascua, la cual el Señor Jesús, Él mismo expresó que Él tenía un gran deseo de celebrar esta Pascua. Y esta era una visita del Señor Jesús en la cual Él mostraba su amabilidad hacia sus amigos, a los cuales Él amaba, dice la palabra de Dios. Pero también podemos considerar que esta visita era una visita de despedida de parte del Señor Jesús, el cual estaba próximo a partir.
El Señor Jesús se da el tiempo para visitar a aquellos amigos. El Señor Jesús también se da el tiempo para visitar a su iglesia. El Señor Jesús quiere tener esa cena íntima también con su iglesia. Usualmente, la cena era la mejor comida del día, era el alimento más importante del día. Y sus amigos realizaron esta cena para mostrar al Señor Jesús su respeto y su gratitud. Y esta fue una oportunidad que ellos tomaron para tener también una hermosa conversación con el Maestro, para tener esa íntima comunión con el Maestro, ya que nadie más estaba ahí. La palabra de Dios, en la palabra de Dios no encontramos que alguien más estuviese ahí. Hay otra mención donde se realiza también otra cena, pero no es la misma de la cual acabamos de leer. Este acontecimiento de la cena del Señor con sus amigos es mencionada en 3 de los evangelios. Pero en el cuarto evangelio nos hace referencia a una diferente ocasión. Así que los amigos del Señor Jesús aprovechan para estar en íntima comunión con el Maestro. Marta servía. El Señor ya había exhortado en otra ocasión a Marta, la cual en aquella ocasión era atribulada por los muchos quehaceres. A veces la iglesia nos comportamos igual que Marta. Estamos atribulados por los diferentes quehaceres, por las diferentes actividades. Pero el Señor, en aquella ocasión, cuando exhorta a Marta, le muestra cuál debería de ser la acción más importante que ella debería de tomar, que la iglesia debería de tomar, la cual es buscar esa íntima comunión con el Señor, estar cerca del Señor, lo cual María había escogido. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 40 y 41, lo cual dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero el Señor
desea que su iglesia busque esa íntima comunión con Él en vez de hundirse en las diferentes actividades. Preocuparse más por las diferentes actividades o quehaceres. Lázaro estaba sentado a la mesa con el Señor. Aquel Lázaro que había estado muerto, al cual el Señor Jesús resucitó, al cual el Señor Jesús levantó de entre los muertos. Y aquí encontramos una gran verdad. ¿Cuántos de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que hemos atesorado al Señor Jesús en nuestro corazón, que lo hemos aceptado en nuestro corazón, que hemos abierto la puerta de nuestro corazón al Señor Jesús, ahora nosotros tenemos la promesa de vida eterna. Aleluya. Y déjame decirte que aquellos a quienes el Señor Jesús resucitó, a quienes el Señor Jesús ha levantado de la condenación del pecado, ahora podemos decir y podemos asegurar que tenemos vida eterna, porque Él nos ha dado vida eterna, vida espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña que un día nosotros nos sentaremos también con Él a la mesa juntamente, así como aquel Lázaro estaba sentado a la mesa con el Maestro. ¿No es este un gran privilegio? Amén. 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 ¿No deseas realmente en tu corazón que aquel día llegue, en el cual tú puedas estar sentado a la mesa con tu Señor, con el Maestro? Gloria a Dios. Punto número 2. Un regalo singular. Un regalo único, sin precedentes. María tomó una libra de perfume de nardo, tomó una libra de perfume de nardo puro, de la mejor calidad, de mucho precio, y ungió los pies del Maestro, ungió los pies del Señor Jesús. Durante la cena, María dio al Señor Jesús un regalo extraordinariamente humilde. Perfume de nardo puro, de mucho precio, dice la palabra de Dios. Pero lo más extraordinario fue el acto de enjugar los pies del Señor Jesús con sus cabellos. Cuando un invitado entraba a una casa, cuando un invitado entraba a la casa, usualmente se le lavaban los pies con agua.
y su cabeza era ungida con una gota de aceite o de perfume. ¿Cierto? En Lucas, capítulo 7, versículos 40 al 46, dice la palabra de Dios. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Vemos una muestra de que cuando había un invitado, y esta es la otra ocasión que la palabra de Dios nos muestra que el Señor Jesús también fue a una cena, una ocasión diferente. Y Él esperaba, le muestra a Simón lo que era de costumbre hacer. Vemos aquí que María, en un gesto de amor, de respeto, de agradecimiento, derramó este perfume extraordinariamente caro, de un muy alto precio, de mucho valor. Vemos aquí una muestra del verdadero amor hacia Cristo, el cual no cambia, pero que más bien lo honra con lo mejor que tiene. Cuando el hombre tiene en su corazón realmente el verdadero amor de Dios, el verdadero amor de Cristo en su corazón, le ofrece lo mejor que tiene. Y aquí vemos una muestra de lo que es este verdadero amor hacia el Maestro, hacia Cristo. María, ungiendo los pies del Maestro con tan muy costoso perfume. Dice la palabra de Dios que Judas calculó
el precio de este perfume en 300 denarios, lo cual en el tiempo del Señor Jesús equivalía al salario completo de un jornalero, pero de todo un año. Lo que un jornalero ganaba en todo un año es lo que valía este perfume que esta mujer, que esta María derramó en los pies del Señor Jesús, en los pies del Maestro. Pero encontramos también que la acción de María al enjugar los pies del Maestro con sus cabellos es una acción que muestra tal humildad. Porque una mujer respetable en ninguna manera, en ninguna ocasión hubiese hecho tal acción. Pero me dirás, ¿cuál acción? ¿Cuál hecho? Esta María, en una muestra de humildad, se suelta el cabello, descubre su cabeza, descubre su pelo, lo cual es una muestra de humildad, ya que las mujeres respetables no se descubrían la cabeza, no se descubrían el pelo, deberían de llevar la cabeza cubierta todo el tiempo. Y esta acción que María hace al lavar los pies del Maestro, al ungir los pies del Maestro, esta acción usualmente era única y exclusivamente trabajo de los criados, los que atendían a la visita, los empleados. Pero María derramó este costoso perfume como un acto de humildad, como un acto de fe y un acto de amor. De fe en el Señor Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios, en un acto mostrando el respeto hacia el Maestro, Cristo Jesús. La palabra de Dios nos muestra que el olor de aquel perfume llenó toda la casa. Y ese olor fue un olor agradable, agradable a los que estaban ahí reunidos. Ese olor llenó toda la casa, inundó toda la casa. Así como aquellos que tienen a Cristo en sus corazones, aquellos que tienen a Cristo en su corazón, despiden también un olor grato, el cual emana también de sus hogares y de sus corazones. Ese olor fragante. Pero hay una razón por qué ese olor fragante emana del corazón. Porque Cristo vive en nuestro corazón. Gloria a Dios. Cuando Cristo no vive en nuestro corazón, nuestra actitud es diferente. Nuestra actitud apesta. Pero cuando Cristo realmente vive en nuestro corazón,
tu persona despide hacia los demás, hacia los que están a tu lado, en el círculo donde te mueves, emana de tu corazón un olor grato hacia ellos. A su nombre, gloria. ¿Por qué? Porque Cristo llena tu corazón. Porque Cristo vive en tu corazón. Y tu actitud es mostrando el amor de Cristo. Gloria a Dios. Punto número 3. Judas se desagradó por este acto. Judas fue el único al cual le desagradó el acto de María. Esto de parte de Judas es meramente un acto en el cual se muestra la hipocresía de Judas. Y tristemente, también este tipo de personas, así como Judas, existen dentro de la iglesia. Aquellos que como Judas deshonran a los demás. Aquellos que hacen ciertas obras de caridad para esconder realmente su codicia, así como Judas levantó su voz y dijo: ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios para darlo a los pobres? Y la palabra de Dios misma nos muestra que no es porque Él se preocupara de los pobres, sino porque realmente Él es el que guardaba la bolsa. Y dice la palabra de Dios que eventualmente Él sustraía de ella para su propio beneficio. Y la palabra de Dios nos exhorta, pero también nos enseña. Judas, quien por 3 años y medio caminó con el Maestro, mirando sus obras, mirando sus prodigios, mirando sus actos, mirando el amor que Él tenía para aquellos a los cuales Él les predicaba, para aquellos a los cuales Él sanaba de toda enfermedad. Judas vio los actos del Señor Jesús y Él miró que todo aquel que se acercaba al Señor Jesús buscando de su misericordia, buscando de su favor, buscando un milagro, el Señor Jesús siempre respondía. El Señor Jesús siempre realizaba tal milagro, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos. Y a este Lázaro que se sentó a la mesa con el Maestro, lo levantó de entre los muertos después de 4 días. Pero al final, tristemente, este Judas traicionó a su Maestro. Lo traicionó. Y quiera Dios que cada uno de nosotros que estamos en esta sala esta noche, que estamos en los atrios del Señor, que estamos en la casa de Dios, permanezcamos fieles a Él
hasta la muerte. Gloria a Dios. Amén. Amén. En este capítulo 12, y ya para terminar, hermanos, vemos cómo el Señor Jesús es honrado en varias diferentes maneras por varias diferentes personas. Honremos al Señor. El Señor Jesús es honrado aún antes de su humillación. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor Jesús recibió honra antes de que Él fuera humillado por los gentiles. Cuando el Señor Jesús realizó su sacrificio, el Señor fue humillado por los romanos. Pero vemos que María lo honró al ungir sus pies en la cena en la ciudad de Betania. La gente del pueblo lo honró al aclamarlo con gozo cuando él entró triunfante a la ciudad de Jerusalén. Dice el versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Esto expresaron aquellos líderes religiosos. Pero las multitudes habían ya levantado su voz dándole honra al Maestro. Y lo vemos aquí en el versículo 13, desde el 12 dice la palabra de Dios, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Aleluya. La gente le había dado honor a Dios, había honrado al Maestro, habían aclamado al Señor Jesús como el Rey de Israel. Los griegos, otro pueblo, también honraron al Maestro. ¿Cómo? Ellos se acercaron a algunos de sus discípulos diciendo, queremos ver a Jesús, queremos ver al Maestro, con un ferviente deseo de ver al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, había ciertos griegos entre los cuales habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya. Amén. Aleluya. También, así como el Señor Jesús promete que el Señor, que Dios, que el Padre va a honrar a su iglesia, el Padre en este capítulo también le da honra al Hijo. Dice la palabra de Dios: ahora está turbada mi alma, hablando el Señor Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Fue una voz audible del Padre honrando a su Hijo. Los profetas del Antiguo Testamento también honraron al Señor Jesús. También le dieron honra al Señor Jesús, porque Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado, y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. El profeta Isaías, hablando aquí del Señor Jesús, encontramos también en este mismo capítulo que algunos de los gobernantes también honraron al Señor Jesús. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero el Señor Jesús acertadamente también recibe la gloria, recibe la honra
al mencionar certeramente su obra divina. La obra que el Señor Jesús vino a hacer a esta tierra, también la encontramos en este capítulo. Y yo les pido a todos ustedes que nos pongamos de pie y leamos este pasaje, y después de esto, los que gusten pasar al altar, bien hacen. Y si desean quedarse en su lugar también, bien hacen. Leeremos del capítulo 12, los versículos 44 al 50. Y así también dejaré este lugar a mi hermano Bruno para que él haga la oración y nos despida. Dice la palabra de Dios: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Encontramos aquí una gran verdad. El Señor Jesús vino a realizar la obra de redención. Él es el único autor de la obra de redención. Él es el único camino al Padre. No hay otro camino. Y la palabra de Dios es tajante. El que rechaza al Señor Jesús ya ha sido condenado. Pero el que le acepta, el que abre su corazón a Cristo y lo atesora, lo acepta en su corazón, ahora tiene vida eterna. Y esa es la promesa de Dios, que todo aquel que recibe al Hijo tiene vida eterna. Gloria a Dios. Y yo pregunto, a ti que has escuchado la palabra, a ti que has escuchado la enseñanza esta noche, lo que la palabra de Dios nos enseña, a ti que no has aceptado, a ti que no has abierto tu corazón al Maestro, a ti que no has abierto tu corazón a Cristo Jesús, Él esta noche está tocando a tu corazón. Quiere tener esa íntima comunión contigo. Quiere darte vida eterna. Quiere que tú abras tu corazón y le aceptes como su único Dios, como tu único Dios y como tu único Salvador. Porque no hay otro camino, no hay otro medio de salvación, solamente Jesucristo el justo, el único camino al Padre.